Bueno, estamos en transmisión, hay mucha gente que nos sigue siempre por el Facebook, ya están acá todos nuestros invitados, que es lo que estamos haciendo hoy. Oficialmente estamos iniciando la edición número 41. 41 años cumple el mes del idioma guaraní. 41 años donde cada día, del 1 al 31, hacemos actividades de promoción cultural, ya sea en este caso conferencias, charlas, seminarios, concursos, festivales, exposiciones artesanales, encuentros con la música, con la poesía, con los casos de Monbecú. Y lo hacemos acá y lo hacemos en los 100 distritos donde el Ateneo desarrolla sus actividades culturales. Este año, repito, en septiembre del 23 vamos a cumplir 41 años. Le quiero comentar a todos nuestros invitados, acá la profesora Aníbal, que es una persona muy cara a nuestros afectos. En momentos difíciles, él nos pasó la mano, es algo que vale la pena siempre reiterar a Aníbal. Pero queremos que nuestros otros invitados sepan, este edificio es el único edificio que tiene la lengua guaraní, por eso se llama Guaraní Roga. Lo construimos así de a poquito. Hoy en día es un edificio grande, un edificio sólido, bien construido, y es un poco la representación de lo que hoy es el guaraní. Un guaraní renovado, un guaraní nuevo, un guaraní que en este momento llega a tanta gente en todos los puntos del país. Y además de eso a nivel internacional. Entonces siempre solemos decir que el día que alguien quiera destruir el guaraní, no tiene que destruir este edificio. El día que este edificio caiga, ¿qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya está Ricardo de Vente, periodista, vamos a darle también un aplauso. Y les decía que es un poco lo que esto representa. El Ateneo está reconocido por ley de la Nación, la ley 2574 del año 2005, ha formado 32.000 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo. Hemos pagado siempre todos nuestros impuestos, nosotros somos una institución transparente ante la sociedad. Hemos formado en zonas muy complicadas. Hemos llegado a Itacorá, en la costa del río Paraná, donde me tocó ir con unos compañeros de acá para la ceremonia de colación. Tenía que ser en Pilar, ahí estaba la profesora Milva, ahí está su marido, ellos son de Pilar. Entonces nuestro director nos comentó, tenemos 6 egresados que no son de Pilar. Hay que ir a Itacorá. Hay un coape o pavo que llamaban en la recuerda. Eran las 7 de la noche. Nuestra colación en Pilar terminó a las 10. Y a las 10 ya no había nadie. Entonces yo le digo al director que teníamos entonces, tarde te digo, pues. Y salimos, hicimos 60 kilómetros allí por tierra, no se veía nada, los dos. Llegamos a esta corada, ni un baile, ni una luz por ningún lado. Y yo le digo otra vez, y casi ya llegando al final, allí cerca del río, vimos hacer un foquito encendido. Eran las 12 de la noche. Y allí vimos 2 figuritas de 2 personas, nos acercamos buenas noches, ahí se va, Peña y nos regresamos y este lugar. Ahora que vi canchas de Cacoa, eran 1.200 personas. La mitad ya pusiste que hicimos una histórica colación a la 1 de la mañana. Voy a contar la himno nacional, guaraní, me voy a contar la toga, y en donde pegué la toga y entregar el título, es la mejor egresado. Hace 15 años, eco abre, lo trabají con el tema, bajaba en el estado. Vamos, 100.000 pesos el mejor egresado hasta ahora. Todos los días nos comunicamos con el área Mancuello. Habla él y sale, voy a dejar a la gente de Costa Rica, las 3 de la mañana terminamos nuestra colación. Vamos a hacer el nos tocó hacer eso allí, llegamos por ejemplo a la zona de la Mambay, contamos 4 profesores de guaraní, uno que era profesor de literatura y lengua. En el trayecto de casi 12 años tomamos más de 500 profesores para la zona de la Mambay. Bellavista Norte, Pedro Juan Caballero, Capitán Bala. Acá están algunas heroínas, algunos héroes. En tal caso acá la profesora
profesora Teresa Cardoso, fue humilde por Guajará. Ella hace casi 35 años viaja a Curubatí, en su momento a Sato Guairá, a Puente Quicá, a Pequihuireire. Esto de salir de acá y podía ir a la noche, amanecer allá, quedarse todo el día, dar la clase, a veces clausura, porque estás hablando de 3, 4, 5 días, una semana, para que yo llegue. Y es un poco parte de esa historia que queremos que ustedes sepan. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y lo hemos hecho, repito, por autogestión. En algún momento alguien nos dijo, ¿por qué no le piden plata al Estado? Pero justo cuando íbamos a pedir, nos dimos cuenta que ya teníamos lo suficiente, generado por nosotros mismos. Te va a llamar la atención, le voy a comentar, de cada egresado, perdón, de cada estudiante que la tenemos, un 20% se remite acá, que es la sede central. ¿Qué se hace con el resto? Se prorratean los profesores, no tenemos rubros, se paga el alquiler del local que usamos, se compran los útiles escolares, hasta hoy. Tenemos casos excepcionales donde quedamos con 5 alumnos y tuve la responsabilidad de decirle a ese director de tantos años, tenemos tricéramo de regional y 14 en Boquete, donde fue a Camujaino, o es la regional. Y tuve ese privilegio de parte de ese amigo, hermano, profesor, de decirme, no importa, con uno yo voy a continuar. Acá nos mueve un ideal. El ideal se llama lengua guaraní. En 41 años nosotros le pusimos al guaraní en un sitial de relevancia. Recuerdo en esta sala donde estamos, regional, acá próxima a nosotros, empezaba sus actividades. La profesora empezó con un alumno, terminó ese alumno 3 años después del profesorado y nos dijo, ¿cómo voy a hacer yo? Quiero tener una colación. ¿Será que no me puedo ir a otra regional? Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer una colación contigo. Y esta sala se llenó y tuvimos un solo egresado. Después el mejor alumno de tercera fase, que me hizo el discurso. Bueno, para que sepan cómo funcionamos y para que el general y todos los que están acá presentes hoy sepan dónde están y quiénes son los que hoy resolvieron rendirle este merecido homenaje por los gestos nobles y enaltecedores de parte de ustedes para con el guaraní, que es un barrio basura, empezando por el frío, por la mala, y ni qué decir acá el ministro, algo para el guaraní, casapeño, legreño, oye, ¿qué guaraní? Invitame, oye, los atendas, yo castellano, yo escucho guaraní. Y creo que esos son los gestos grandes que nuestras autoridades tienen, en este caso, a través del ministro de Defensa Nacional, para con la lengua. Y eso es lo que hoy queremos decirle, muchas gracias. Probablemente no va a decir, no hace falta, pero sí necesitamos decirles a ustedes, a los actores y al ministro, muchas gracias, y de una manera muy especial a la directora y a los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí puedo acurar para Nime. Ahí está el caso de la señora Cristina Vitiusca, de origen no es paraguaya, pero canta mejor que todos los paraguayos juntos, ¿verdad? Así es que darle un aplauso a todos. Para que finalmente, ya pasamos a entregarles las distinciones, nosotros llamamos a esto diploma de honor, es una condecoración, amigo solidario del idioma guaraní. Déjame ver mi etiqueta presente. Pero quiero antes que sepan quiénes son los responsables de este homenaje. Acá está presente la doctora Suma Trinidad, que es vicedirectora. Ella hace 40 años viaja a Santander, o Japón, como a meter. Al lado está Porfirio Abreu, dije 40 años que ella empezó a los 5 años, no hay problema. Al lado está su hermana que tenía más o menos 5 años también, 7 creo que tenía, Porfirio Abreu. Ella es la directora de la regional de Paraguay, en el 9º departamento. Acá está nuestro director, que también era un niñito cuando empezó esto, Nelson Zacarías Ortiz, es el secretario general del Ateneo, y también en este caso, director de las regionales de Lambaré y de Ñemby, para tener la noción de dónde estamos. Acá la profesora Juana Ayala, de Ipacaraí, ¿sí?
Voy a mencionar a los directores simplemente por una cuestión de practicidad de ese rato. La profesora Josefina, y de poner el pie, San Juan Bautista Misiones. Tiene toda la familia, ella, su esposo, sus hijos son todos profesores de Castro Jurídica. Selva Acosta, ella es de acá de Asunción Centro. Carmen Caballero de Vera, ella es de General Aquino, del departamento de San Pedro. Milva Aitis de Pilar, en el bueno, allá está la profesora Lidia Rivas, ella es de la regional de Huincatú, de Concepción. Al lado está la profesora Petronio Varenga, de Ciudad del Este y de Santa Rita. Estas son lo que son las piedritas en el zapato, en ese lo que están al otro lado. No tenemos nada en contra de ellos, pero no. Siempre tratamos de mantener una identidad para ver en la frontera. El profesor Federico González Escobar es de Presidente Franco y también de Concepción, como que ven está los guardias. De este lado está la profesora Liduvina Ayala, ella es de Natalio, de Itapúa. Al lado está Ramón Ayala, ella es de Edelila y de María Auxiliadora, también en la zona de... Atrás está la profesora Gloria Villamayor, que es de Guarambaré. Está Virgilio Silvero, director de la Regional San Lorenzo y director de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo, que está con nosotros presente acá. Magdalena Valiente, ella es de Isla Pucó en Cordillera. De este lado pasa allí Teresa Cardoso, Curuguatí, Puente Quijá. A ver un poco. Ahí está Mariela Cabrera, de Auxilio Ayala. El profesor Roberto Velar, 1 de marzo. ¿Quién más está? Si me levanta la mano alguno. Sabina Velar, de Arroyo Estero. La profesora Lorenza Morel de Marecos, de Bocada. Allá atrás está Miriam Acosta Ortiz, ella es de Itá. Estoy viendo acá y estoy mirando a alumnos que pues, pueda recordar quién es más. Trabajamos en 100 distritos. Acá está Lucino Rodríguez Barroque, Teresa Salario, la mañana está Teresa Salario, Villa Arias, en el Chaco, ¿verdad? Bueno, con todos ellos trabajamos en la promoción del guaraní y en la enseñanza. Creemos que una persona puede amar el guaraní, pero esa persona va a ser más sólida si conoce lo que es la lengua guaraní. O sea, no llega todo de guaraní, Romero Cueto doña te llama, la escuela de GAE se anime que dice guaraní. Hay guaraní, hay guaraní a Gustave, a Gustave, el ahora de Montier, Tierma, abundante, lo que está, lo que estaba Huetel, pero sea egoísta, se me recuerda que son 120 años a mañana. Caraíbe, o sea, hay que se sientan puñetino por ahí. Porque hay que se sientan puñetino por ahí. A ver, ya una guapa, se siempre, a cuenta, se la llama, se la llama, así, allá ponte de Guaní, allá ponte Guaní. Vas a ser abuela, vas a ser tía abuela, vas a ser. Bueno, vaya,
ayer poco estaba pesa. Como abuela. Soy abuela. Gracias. De vecinos 40 años antes de Paila, de vecinos fuera a país. ¿Qué? Se vecino fuera algo gusto ahí. Pero, no sé, Cereza, ando igual, se haya coja teatro, uma, yo hanga, haya coja. Se igual, Cereza diré, sombra en la noche, tele. Dipiku atira, dipiku ya open, peña agitado los hasta teatro, el tamba de los hasta. No gané ni un peso, pero lo hago. Pero no ya posee. Ako anak bebé, yang dia tu pasu, oi kota aja po. Kayak ante karai, boleh kara David, naik karai itu kota itu. Esal lekat dia, esal lekat. Anak Katuo ella como más grande de gente para mí. En lugar de no venir de hoy no venir de ahora que yo te hago una actor año, te hago ojalía, ojalá orang banyak mes. Awal dia la venganza anche bene e hangue anche che bene la giocava se muchas gracias al público ella ya me ha hecho ver ahí esa guagua de coquetería estamos de acuerdo ya le estaba ocupado mediante el club llegué para la culpable. Este homenaje es para la llamada Gómez. Ella les recordó recién a otros grandes que ella tuvo la oportunidad de trabajar y uno de ellos, Fernandino, fue el profesor Pedro Moliners. Y con él, un gran amigo que hasta hace poco estaba acá con nosotros en este salón, Modesto Romero Puerto. Ellos habían fundado la compañía de teatro Moliners Romero Puerto y hacían teatro exclusivamente en guaraní. Navarro de Molière, de Guillermo de García Lorca, y acá, por ejemplo, Yaguare Cové, que hacía justamente Modesto Romero Puerto. Yo lo mencioné, la babosa de Casar y Cerrada. Bueno, en esta siguiente parte, acá llegó el doctor Hugo Vera. Bienvenido, un aplauso para el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, este siguiente homenaje es para también otro gran actor paraguayo. Él es Máximo, voy a decir el nombre completo, Wilfrido Acosta, Máximo Wilfrido Acosta Ruiz Díaz, en Bocadena. Ya está la profesora Lorenza Moreno Maricos, que es nuestra directora de la regional de Bocada. Voy a pedirle a ella que tenga el honor en nombre del Ateneo de entregarle esta distinción a Wilfrido Acosta. Pues ahora, me viene tu hijo, que es esa cosa. De Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor Yehechacoa a Máximo Wilfrido Acosta Ruiz Díaz por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, pitasore guaraní ye, harekora y jupape. Haomon marete, ñane abani ere kobe. Taba Fernando de la Mora, Paraguay,
Meta, 2 Yacecoatl 2026. El director general del Ateneo, profesor Dr. David Abdón Galeano Rivera. Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. No, a ver, amada, pues, vamos a la señora. No, realmente, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias, señor ministro, gracias a todos que están presentes. Realmente, lo que es la guaraní del Maite, más bien, bueno, ya pueda sope, yo más, claro, ya por un guaraní. Se man, la libreta un poco breve castellano, tenía argentino la primera. A lo que amada aquí, oye, bella cosa, por camino. A lo ya, po, guaraní, peja, o se ponaja, pesa, mala y visito y tres. Amada que el yuga tuya, eres como la libreta, ya vas a ver. A Pepe, pues, a Epe, por ahí, ahora rebe libreto, por ahí vamos a hacer guaraní, peja, nada más es la televisión que no se llama. La gente ayer justamente pues a los jóvenes de Ingaraí, Santaniano, quería ser de donde hay la sombra del Alonso Peruana, de donde hay la bombero, en José la bombero, pero ahí me hago la sombra del Alonso, a este que te ya pues guaraní, a pesar que no donde es para la bella upesa niño en una niña de guaraní de Javier tú ya ahí se me oía aña como ahí a novela se libro y mi hija se mandó a la primera ahí o guaré a la jala se le por Rudy se me la telpa para todo teatro que dice Rudy y por allá guaves a ese la Pepe o una peli de guaraní a la Hanna sujeto le ya esa es para entender para la desea arajado un peli de guaraní peja ese para eres y agua puina nya san yoko a peco y agua puina peli de guaraní que es a erubibe a novela se cambia por está me 5 o 6 pila a la lugar ahí no hay la poesía mi a huye pues se peite vive a ver se va a llevar dice que lo que era tú ya es seguro sobre el tema a que se invitar en el día veíamos se vaya gracias a todos los presentes muchísimas gracias están toda mi familia no sé digo ya puta y no sé digo que doctor ya está tallarín para mí dice no ahí tallarín muchísimas gracias a todos felicidades a Wilfrido también y con la profesora Lorenza de Bocada este homenaje para él con el perdón acá de la autoridad que acompaña al ministro de toda la moción se me olvidó mencionarle a todos bienvenido acá a la persona del viceministro a todos los miembros de la comitiva señor ministro de Defensa. Bueno, acá siempre se dice que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Bueno, esto va a ocurrir porque ya llevamos un tiempo trabajando juntos. Es una persona demasiado sencilla que siempre está presta para colaborar con nosotros, en este caso con el Ateneo, y deseamos en este día rendir un homenaje, ya que está próximo también el aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. Y este homenaje es para la Orquesta Sinfónica, decía yo, a la profesora magíster María Victoria Sousa, ya le habíamos entregado el diploma particular. Y llegó este momento para hacerlo a la Orquesta Sinfónica, cuyos miembros también se acercan acá. Quiero pedir a nuestra vicedirectora, la zona de la Trinidad, que tenga la gentileza
promesa de entregarle esta distinción a la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay en la persona de la directora María Victoria Sosa. Ñacaray María Victoria Sosa, a Ningüera, 2A, por el Caristeo Vive, por el Mumure, a Ateneo Oreape, como una CPM, a Grataví, porque Chacua, oye me eva unita pisha, omba a añete, ahora ni cara mi cuida, a upeo pemba que ya por una Aunque una saine, una gay, a Marturo Vive, uni ñaneta anda un Obaco Yenchagua, Peñuana, que iba Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigo Solidario del Idioma Guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente Diploma de Honor, Yeque Chacua, a la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy deputasore guaraní es la escuela de Fupape, a como un baretere ñaña bañere cobe. Estaba Fernando de la Mora, Paraguayenetá, Mocoy, Yacehuapú, al 2026. Como Terahuapú, profesor doctor David Galeano Olivera, San Jara, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Perú. Con imaginar. Awiyete reí con ara Gatujamuar Huerú, la música, elemento que trasciende cualquier barrera de idioma, de tiempo, de país. Y es un orgullo realmente Huejara poder estar de nuevo hoy acá y traer la música. Baisha me dice, Jaco Anga Roipita, Heterogetea, Pepita, Pejentú, lo más hermoso que tiene nuestro país, que es el Romano. Muchísimas gracias. Vamos a tener el placer de escuchar unas canciones que la Orquesta Sinfónica Nacional nos va a hacer escuchar. Están acá los músicos, está la cantante, la señora Cristina Vitiusca, para que podamos compartir este momento. ¿Podemos terminar un poco hacia aquel lado para no movernos? Entonces, vamos a escuchar la música. Adelante. No hace falta que se puedan cómo la vuelta, no la silla. Me llega ahora. Gracias.
ustedes para poder dejar espacio a lo que sigue con el acto. Y vamos a dar inicio con una hermosa guaraña, reconociendo todo el trabajo del maestro José Asunción Flores, este género, el patrimonio inmaterial de la humanidad, y el idioma guaraní deben darle
contar cortito cómo se conoció con su esposo paraguayo y dónde en el lugar. Yo leí cortito y nomás le pido, por favor, que él no puede. No se acuerdan. Llegué al Paraguay gracias al amor a un paraguayo. Hoy en día estamos divorciados, ya es mi ex esposo, pero el amor al Paraguay y al idioma guaraní sigue creciendo. Así que nos conocimos trabajando en cruceros y la música fue la que nos unió, no fue la que nos separó. Pero seguimos aquí luchando por la música, sobre todo la música paraguaya y el guaraní. Así que... La casamos en Paraguay. Muy bien, y a continuación vamos con una canción de Miguel de Fernández intitulada Guarida. Guarida.
siguiendo el acto protocolar. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Otro fuerte aplauso para la Orquesta Sinfónica. Un agradecimiento especial acá para la directora, para la profesora magíster María Victoria Sosa. Gracias por acompañarnos. Adelante, profesora Blatino, más acá. El profesor Aníbal, ¿qué te voy a dejar también? Ministro, sí, mira, ya, pata marrón. Tenemos bueno, no queremos sentados, pueden sentarse. Allí nuestros invitados, Amada, Wilfrido, Maite, que hablan de la verdad. Selva, Zulma y Porfiria, adelante. Bueno, queremos, eso para sacarnos más, queremos en esta última parte mostrarles las dos caras de la moneda en esto que hace a la promoción de la cultura del Paraguay, en este caso de nuestra lengua. Recordamos y somos los responsables de promocionar, de divulgar a todos los creadores, recordar por ejemplo a José Asunción Flores, recordar a Manuel Ortiz Guerrero, y viniendo más adelante, quien hoy nos le quita el sombrero, a Emiliano de Fernández. El 8 de agosto, dentro de unos días nada más, se va a cumplir un aniversario más del nacimiento de este héroe inmortal del Paraguay. Emiliano no es que murió, Emiliano se convirtió en una leyenda y vive y seguirá viviendo por todo lo que viene. Quiero pedirle al profesor Lucino Rodríguez Barrosi, que viene del Chaco, que justamente nos
deleite y acá sobre todo a los que están presentes, a los uniformados, porque esto tiene mucho que ver con lo que son las anécdotas, las historias de la guerra del Chaco, contada por Emiliano de Fernández, en este caso ya a su retorno. ¿Y a tú te voy a Maitiro rio pavavepe maisa pañandea sale yo aite mamaya yo jugué con Tibusu Coape, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Guaraní, Roga Guasupe, estaba Fernando de la Mora y en Bulo Guape. Emiliano R. Fernández, oye, además, a cualquier energía veí. Oye, ya pura cae 11 de junio 1933, batalla de Pampa Grande. Upecha Rupija en Oini, de segunda batalla de Nanahuape 4 al 6 de julio, para que no me duque a peor. Aquí hay y hoy clarinete pupe, se comió para Guadalupe, año A para Guadalupe, 5 de julio para que no haya duda. Clarinete pupe era de pequeño. Aupei, oye, ya pillé, que la pasé. No me voy a acá, oye, ya pillé, no hacen ley, no hay chicoina, como me voy a derecha, voy a ir. Haga tú una pepo atado, yo fui del avión, tenía temor, oye, voy a ir, pepo atado, ahora como me voy a Balu Bebeu. Oye, ya que llegué a Tenajacicao, enero 1935, Villamonte, Au Payepeño Naino, en dos bobemas, Au Hano, y un buena pecape para Guadalupe, o Bojera en el Portul, Penena, no 15 de junio 1935, 24 horas después del cese del fuego en los campos de batalla. Ahí pecha, en la guerra opa, pues agua no hay medida. Con agua en el nombre, tratando de viva coqueta, cañón, mortero, boca, humiba en el nombre tuta, rosado en mi luta en mi última jamás, machete que está jaime, hasta que iba por aquí asada. Ya me movía mi espada, chaco peripurupule, aue yunta carapeña, macazán yugulpe, amaralini, cangupe, su, coreña mona, ella y coja huecha coge, ya por campo de tiro. Esta catala anido, o ángeles de cocue, ya cumplí pa mariré, la patria bella de bebas, y jamarado mancera ya por conmigo de ser. A pecuna vaya de coco y pupupuevo. A don Genaro Romero, tu chape de nano, y chupeco y putumo, riario su mi manano, con era un peñupano de ahí, que tan abajo. A gente que ya hindú, o me lleva o no acame, o a muerte, tame o recabo putupu. Con a que que tú te tu grupo de chacoaba, caraí invade ponaba, o yo jeva la tebiru. Nel vano non mi diré, guerra, cuella non gobierna, a niente de durata político tuyo fue. O me va con la zona de Boshiki o ya papuaba, ñane tanto y cuaba mi bicho en gore. Ñane tinte que a ti te firman de una naranja, o mi vagina esperanza oro sellado voy, cumandaja mandubí una pepeya putepe jato cucabín de cocuepe, que tapiña vacashi. Paco baja tacuane, café, mango, mandarina, mamones, aguacate, lima, de loga de toyere. Ya yo cuasa y el con cuella va a pojaui. Ulpe ya agua ya guapite a terere. Hogua pugo ka al cue, sacano locro, lima, me sape cuya guapuma del calumnia me olvidé. Todo que abatima en vez de mi cultura jereba, Paraguay de mi cueteba, rorare camudi hue. Yo así pañando tintiro club de la huepe, hayan de la cuña del pueblo tu guapunitos creí, y pisaca de tomoín, y de ver a mi comero, a ti y lección montero, patria moriré por ti, pensalo que pueda ver, vaya con te vaya apoya a hacer que cante tan buen, ni a mí están por el y corideja de un pape, hayan morir en la guame, y aquí me lo da chupe.
sea no te nonde a jajaweisha. Hago ane cuimba eisha que tu para entender. Tenga apo mero kwe, tendereleo que jota. Hasipe, japosorota. Sandial, muy baja, güey. Emiliano R. Fernández Baquet. y en posible era pendenado o cayó a Emiliano R. Fernández oye luego para vetearle o Pau Peñonayo el Lujamá en el estado de Secretaría de Beña Bajo en Mongacuá ya recubé a y como les decía por una parte están aquellos que ya tienen un tiempo hecho en la vida jóvenes, adultos y siempre tiene que haber el relevo, ¿verdad? Y en esa parte del relevo vamos encontrando los valores que son increíbles y que en este caso tenemos hoy la suerte de llamarla Omarcito, que yo creo que Omar Rivas, porque está con su padre y está acá Omarcito, a él y a ella debe a esa buena niñez una poesía. Omar es nuestro miembro del ministro, Amada, Wilfrido, María Victoria, miembro del Ateneo, es un orgullo para nosotros y vino hoy para dedicarnos y dedicarle a todos nuestros homenajeados esta hermosa poesía que seguidamente nos va a mencionar. Porque para verme, y yo quiero ir, tenemos equipaje, lo saben, tranquilamente digo Juancito, ¿vale? ¿Cómo Juan? Por delante, Caray, David Galeano Olivera. Primeramente, muy buenos días para todos, señoras, señores, invitados especiales. Me siento muy contento y agradecido aquí con el señor David Galeano por la oportunidad de compartir nuevamente con todos ustedes un domingo más aquí en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, primer domingo del mes. Así que les voy a presentar este poema. Primeramente vamos a recordar lo que festejamos en el mes de junio, porque en el mes de agosto, perdón, porque tenemos muchas cosas en este mes de agosto. Iniciamos con el Día de los Bomberos, que anteriormente era otra fecha, pero después en el 2009 se cambió al 1 de agosto, recordando aquella tragedia de Upaolayo, ¿verdad? Del supermercado de Upaolayo. También después, el 8 de agosto, como ya lo mencionaba el maestro don David Galeano Olivera, el nacimiento de Emiliano R. Fernández, un 8 de agosto del año 1894. Después, el segundo viernes de agosto, que tenemos el Día Nacional de la Chipa. Después, el 12 de agosto, Batalla de Piribebuy. 14 de agosto, Día de la Bandera. Recordando que tuvimos 3 banderas más antes de la actual bandera que tenemos ahora. Y después también tenemos 15 de agosto, Fundación de Asunción. 16 de agosto, el Día del Niño, Batalla de Acostayú, por ejemplo, también desarrollada un 16 de agosto de 1869. Después también tenemos el 22 de agosto, Día del Folclore. Esto ya que en 1846 William Stone había creado y utilizado por primera vez la palabra folclore. Después también tenemos el 25 de agosto, el Día del Idioma Guaraní, que es uno de los más importantes, una de las efemérides más importantes de este mes. Y después tenemos el Día de la Guarania, el 27 de agosto, en homenaje a que un 27 de agosto de 1904 nació en Punta Canapá, barrio de la Chacarita. Hoy, Ricardo Brugada, José Agustín Flores, y adoptó el nombre artístico de José Asunción Flores. Y después tenemos el día de, por último, el Día del Policía.
Les voy a presentar este poema del maestro Juan Félix González. Y dice así. Shemishina moyepe, ayantuma shiangapape, durancuba yatete, yatetana el cupape, haupe marea yenume, yahaipu cuatiape, pehe tamumape, apape toripape. Chesu, cheru, cheyaricuela, hoy puruye guaraní, apee shangiricuela, pei puruque nada leí, toyatay te caguacuela, yandere coto mimpi. Bebaremos de mí, amuni con apotu, mamá, pegua a mí, penini atacoru, ay puruñe guaraní, y por el tema, todo tu, opa, beto igual a mí, ñe, sheretapotu, ñe sheretapotu, ojalá el cue, ojara, Caraíba, Félix González, como PUPM en el Osmar Daniel Rivas. Muchas gracias. Bueno, queremos pedirles si ya está por allí Silva o está Edgar, vamos a cortar nuestra transmisión, vamos a invitarles a todos para la foto grupal que queremos después compartir con nuestros invitados, les vamos a hacer llegar, vamos a invitarles también seguidamente a todos y cada uno de ellos a compartir lo que para nosotros es una cuestión sagrada. Como todos vienen de muy lejos, ministro y amada del frío y acá la profesora María Brito, mira. Entonces siempre tenemos la costumbre de servir la sopa más rica del mundo. Bolillo azul, ya está todo preparado ya. Y vamos a pedirle entonces a Edgar y cortar la transmisión. Y vamos a pedirle entonces a todos que se puedan acercar, detrás nuestro, ya saben, arriba del otro. Tenemos que estar todos para la foto